Probablemente ya conozcas a los olímpicos, los dioses griegos, liderados por Zeus. ¿Qué hay de las otras 3 razas que formaban el universo junto con los olímpicos y gobernaron antes de Zeus? ¿Las conoces? Hoy te explicaré las 4 razas de dioses de la mitología griega. Comencemos siguiendo el orden de aparición de las razas de dioses griegos, o al menos intentémoslo, ¿de acuerdo? Esta primera raza tiene el nombre original de protogenoi, y si intentas traducirlo, sería algo así como primordial, lo que ya te da una idea de lo que significa. Serían esos dioses o entidades que están en el universo desde su nacimiento, e incluso personifican cosas que lo forman, como el propio universo. El primero de estos primordiales es un poco polémico, aunque quizás esa no sea la palabra correcta, ¿verdad? Es discutible si existe o no, hay opiniones divididas al respecto. Estoy hablando de la posible primera deidad de la mitología griega, el Caos. Él emerge al principio de todo, y digo él aquí, pero en realidad no tiene sexo definido. Todas las demás deidades, de todas formas, también clasificadas como primordiales, nacieron del caos. Podrías actuar como un dios del like, dejando tu like en el video, suscribiéndote al canal y compartiendo, porque me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre la mitología griega, revisa el comentario fijado. Sigamos. Del caos inicial surgió. Pero después vino, dicen los sabios, la tierra, los cimientos siempre seguros de todos los inmortales que sostienen las cumbres nevadas del Olimpo. Del caos surgió la oscuridad y la noche negra. El caos, a pesar de ser presentado como una entidad, también es la personificación de un lugar o de algo. En este caso, obviamente, el caos sería el propio espacio. Según Ovidio, sería una masa que abarcaba todos los elementos de la creación. Ya según otros, el caos sería el aire inferior de la tierra. Su contraparte celestial sería el éter, que es brillante, y debajo y alrededor de los bordes de la tierra yacían las nieblas oscuras del Erebo. Incluso Hesíodo describe que durante la titanomaquia, cuando los titanes y los olímpicos estaban peleando ahí, Zeus terminó golpeando el campo de batalla con sus rayos, y el calor de ellos llegó incluso a atravesar el caos, mostrando que de hecho, el caos personificaba un lugar específico de la mitología. En la guerra de los titanes, Zeus llegó rápidamente arrojando sus rayos. Llamas indescriptibles iluminaron el aire, el destello del trueno y el relámpago cegó sus ojos. A pesar de toda la fuerza que había, un calor asombroso se apoderó del caos. Y al ver con los ojos y escuchar el sonido con los oídos, parecía incluso que Gaia y el vasto Urano allá arriba se unieron. Del caos, como les mencioné, surgieron varios primordiales. La principal es Gaia, o la Tierra, que mucha gente cree erróneamente que es una titán por culpa de God of War. Gaia es la personificación de la Tierra. Ella sola creó a Urano, la personificación del cielo. Ambos se unieron y crearon múltiples criaturas. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de otros primordiales que también surgieron, como es el caso de Erebo, la oscuridad. Con sus brumas oscuras, él como que rodeaba el mundo y llenaba las profundidades de la tierra. Al atardecer, Nyx, esposa de Erebo, otro primordial, extendía la oscuridad de Erebo por el cielo, trayendo la noche. Y su hija, Hemera, era el día y esparcía el amanecer. Y por curiosidad, en algunas versiones más antiguas, el éter celestial y las brumas oscuras del mundo inferior, que era Erebo, eran considerados las fuentes del día y de la luz, y no el sol. Otro elemento primordial de la mitología griega es el Tártaro, equivalente al infierno en esta cultura. El Tártaro en sí es descrito como un gran pozo bajo la tierra e incluso como una parte del inframundo. De hecho, la peor de todas ellas. Pero algunas historias sugieren que el Tártaro también era un ser primordial, como en esa versión del origen del universo. Al principio solo existía el caos, Nyx la noche, la oscuridad Erebo y el profundo Tártaro, el pozo. Y principalmente, y en la más curiosa de todas las historias, ocurre cuando Gea decide vengarse de Zeus y crea a Tifón, mostrando que en realidad el Tártaro sería una deidad. Pero eso de mostrar al Tártaro como un ser ocurre muy raramente. Es como un pozo del mundo. Cuando Zeus expulsó a los titanes del cielo, Gea dio a luz a su hijo más joven, Tifón del amor de Tártaro, con la ayuda de la áurea Afrodita. Sería lo opuesto a la unión de Gea y Urano, porque el Tártaro es la cúpula más baja de Gea, mientras que el cielo es la cúpula más alta. Otra deidad que también puede ser considerada primordial es Eros, que es más conocido como Cúpido. Él sería la personificación del amor, aunque en la versión del video es presentado como un hijo de Afrodita. Pero según Hesíodo, él sería una entidad nacida del propio caos. En verdad, al principio surgió el caos, y Eros, el más bello entre los dioses inmortales,
que debilita los miembros y supera la mente y los sabios consejos de todos los dioses y de todos los hombres dentro de ellos. En la era de los primordiales, Urano gobernaba y tuvo varios hijos con Gea, como los cíclopes, los hecatonquiros, e incluso Afrodita surgió de él. Sin embargo, la principal raza que surgió de la unión de Gea con Urano eran los llamados titanes. Entre ellos estaba Cronos, que debido a que Urano intentaba impedir el nacimiento de sus hermanos y los devolvía al vientre de Gea, él junto con su madre decidieron idear un plan para castrar a Urano. Así, la era de los primordiales finalizó, comenzando la era de los titanes. Los titanes eran nombres de 6 antiguos dioses, y también de algunos hijos de esos 6 que gobernaron el cosmos antes del nacimiento de los olímpicos. Algunos de ellos, incluso, se quedaron en las 4 esquinas del mundo cuando Urano descendió del cielo para darle una calentadita a Gaia, y con eso ellos sujetaron a Urano mientras Cronos lo castraba. Bueno, esos titanes eran Jápeto, cuyo nombre deriva de perforar, herir o apuñalar. Él es visto como un dios titán del tiempo de la vida humana y de la mortalidad. Será asociado principalmente con la muerte violenta y la habilidad artesanal. Según la teogonía de Asildo, Jápeto se unió a Clímene, hija de Océano y Tetis, cuyo nombre se traduciría como famosa. Tuvo 4 hijos con ella: Atlas, Prometeo, Epimeteo y Menecio. Prometeo y Epimeteo fueron los dioses artesanos y creadores de la humanidad, y de los mortales. Todos ellos, incluido Hiperión, el que observa desde lo alto, pueden ser clasificados como titanes. Él es el titán de la mitología, asociado con la luz, y anteriormente sería un dios del sol. Su esposa es la titánide Teia, con quien engendró la tríada de dioses de las luces de las partes del día, que son Helios, el sol, Eos, que es la aurora, y Selene, la noche. Hiperión no tiene un enfoque muy profundo en la mitología griega, siendo conocido básicamente por su descendencia. Y también participó en la revuelta contra Urano. Ceo, o también llamado Polos, que puede traducirse como cuestión o eje celeste, es uno de los hermanos de Cronos, el titán de la inteligencia, y estaba asociado al eje celestial, alrededor del cual las constelaciones parecen girar, y también a los oráculos celestiales. Mientras que su hermana y esposa Febe, cuyo nombre se traduce como brillo, estaba relacionada con Delfos, considerada el eje del centro de la Tierra, y con su oráculo terrestre. Ceo y Febe tuvieron 2 hijas, Leto y Asteria, ambas también asociadas a la profecía. Leto y Apolo heredaron el aspecto celeste de la adivinación, mientras que Asteria y Hécate estaban ligadas al lado ctónico, la nigromancia. Apolo también heredó la asociación de su abuelo con el Polo Norte, donde ayudó a sostener a Urano. Crío, que significa carnero, también es conocido como Megamedes, el gran señor. Crío es una figura rara en la mitología griega, y se dice que su pareja sería Euribia, una divinidad marina menor. Él es padre de titanes de segunda generación como Astreo, Palas y Persis. Océano es uno de los titanes de la mitología griega más conocidos, de hecho, hijo primogénito de Urano con Gea. Él sería la personificación de un río imaginario de agua dulce, que según el poeta Homero, rodearía el mundo habitado. Océano era el dios de las aguas corrientes, del flujo y del reflujo, y el origen de todas las masas líquidas y fuentes de agua dulce del mundo. Y también era visto como un dios que regulaba el nacimiento y la puesta de los astros, que según se suponía, emergían y se sumergían de su reino acuoso en los confines de la tierra. En las orillas del océano y en sus islas se encontraban muchos lugares míticos, incluido el reino de Hades. Esto podría explicar algunas hazañas de Hércules y Odiseo, como desplazarse de un punto cardinal a otro por el océano. Así como la ubicación del jardín de las Hespérides, de las Górgonas, de Ogygia y de los Hiperbóreos. Océano es uno de los pocos titanes que no fueron encarcelados en el Tártaro. A él realmente no le gustaba involucrarse en conflictos y se mantenía al margen de la mayoría de ellos. Ofión, un titán poco mencionado, fue el primer rey titán del cielo según el orfismo. Cronos luchó con él por el trono y lo arrojó derrotado a la corriente oceánica, y la esposa de Ofión, que es Orinome, fue derrotada simultáneamente en una pelea cuerpo a cuerpo con la titánide Rea. Si quieres entender más sobre el orfismo y toda esa locura, tengo un video en el canal que lo explica todo claramente. Te lo dejaré en la tarjeta y en la descripción. Ya que mencioné a Rea, vale la pena mencionar que todas las titanes femeninas, es decir, las mujeres, son llamadas titánides. Y otra que vale la pena mencionar aquí también es a Mnemósine,
que era considerada una de las diosas más poderosas de su época, porque la memoria, según algunos creen que ella representaba, es un don que nos diferencia de las demás criaturas. Es el don que nos permite razonar, para prever y anticipar los resultados y la paz de toda la civilización. Existen pocas historias sobre ella, que muchas veces es mencionada por los poetas antiguos que relatan sobre sus impresionantes dones para la humanidad. Irónicamente, Mnemósine fue prácticamente olvidada, perdida en las brumas del tiempo. Hoy en día es más recordada como la madre de las musas, las 9 diosas griegas, cuyo papel era inspirar a poetas, músicos, etc. Finalmente, está Cronos, líder de los titanes y dios del tiempo cronológico. Se dice que la época de Cronos fue la mejor y más dorada en la mitología. Pero resulta que Cronos terminó cometiendo más o menos el mismo error que su padre. Él empezó a devorar a sus propios hijos por miedo a perder el trono. Uno de sus hijos logró escapar con la ayuda de Rea. Ese hijo era Zeus, quien regresó, liberó a sus hermanos y juntos derrotaron a Cronos y a todos los demás titanes. Así inició la era olímpica. Después de que Cronos fue derrotado por sus hijos, los 3 principales, Hades, Poseidón y Zeus, dividieron el universo entre ellos, y de esa forma también dividieron el gobierno. Poseidón dominó las aguas y los mares, Hades las almas y el inframundo, que incluía el paraíso de los campos elíseos y el Tártaro. Zeus quedó a cargo de los cielos, y de cierto modo también de la tierra. Estos 3 juntos, con sus hermanas, excepto Hades que permanecía en el inframundo, que eran Deméter y Hestia, se quedaban en el Olimpo, y por eso recibían el nombre de olímpicos. Entre los olímpicos, los 12 principales incluían a Poseidón, el dios olímpico del mar, terremotos, inundaciones, sequías y caballos. Él era representado como el hombre más viejo, con una barba negra, muy fuerte, y sosteniendo un tridente. También estaba Hera, la reina olímpica y diosa del matrimonio, las mujeres, el cielo y las estrellas del paraíso. Normalmente se les representaba como una bella mujer con corona y cetro real de punta de loto. Y en ocasiones la acompañaban un león, un cuco o un halcón. También estaba Zeus, el rey de los dioses y dios del cielo, clima, ley, orden, destino y realeza. Aparecía como un hombre fuerte y majestuoso, con una figura robusta y barba oscura. Sus atributos habituales eran un rayo, un cetro real y un águila. Deméter, la diosa olímpica de la agricultura, los granos y el pan, sustentaba a la humanidad con la abundancia de la tierra. Dominaba el culto de los misterios, el cual prometía a sus iniciados una vida bendecida después de la muerte en el reino de los Elíseos. Deméter aparecía como una mujer, generalmente usando una corona, llevando haces de trigo, una cornucopia y una antorcha. Afrodita era la diosa del amor, la belleza, el placer y la procreación. Se la representa como una mujer muy bella, a menudo acompañada del dios alado Eros. Sus atributos eran una paloma, una manzana, una concha de vieira y un espejo. En esculturas clásicas aparecía desnuda. Apolo era el dios de la profecía, los oráculos, la música, la poesía, el arco y la flecha, la curación, la peste, la enfermedad y la protección de los jóvenes. Él fue retratado como un joven apuesto, sin barba, con cabello largo, y atributos como una corona de flores y una rama de laurel, un cuervo y una lira. Ares era el dios de la guerra sangrienta, del valor y del orden civil. En el arte griego antiguo, él era representado como un guerrero o un hombre, incluso con armadura, escudo y lanza. Artemis era la diosa de la caza, la vida salvaje, los animales y, posteriormente, la luna. También era una diosa del parto y protectora de las niñas hasta la edad del matrimonio. Su hermano gemelo Apolo representaba... No estoy seguro si ya lo mencioné, dado que hablé mucho sobre él. No sé si olvidé mencionar que él también, más tarde, fue dios del sol y también era protector de los niños. Atenea era la diosa de la sabiduría, de los buenos consejos y de la guerra estratégica. Era retratada como una guerrera, vistiendo un manto largo y un casco con cresta. Y también la famosa égida, que era básicamente el escudo con la cabeza de Medusa al frente. Dionisio era el dios del vino, la vegetación, el placer y las festividades. Y también de la locura y del frenesí salvaje. Era retratado como un dios mayor, barbudo y con un rostro algo afeminado y cabello largo. Los atributos incluían el tirso, que era un bastón con una punta de piña, una copa y una corona de hiedra. Y un detalle es que a veces confunden a Dionisio con Hestia. Hefesto era el dios del fuego, los herreros, artesanos, metalurgia, cantería y escultura. Era representado como un hombre barbudo con martillo y pinzas, a veces montando un burro. También era cojo. Hermes era el dios olímpico de los rebaños, el ganado, los viajeros, la hospitalidad,
los caminos, el comercio, el robo, la astucia, los heraldos, la diplomacia, el lenguaje, la escritura, las competencias atléticas, los gimnasios, la astronomía y la astrología. Era el heraldo, mensajero personal de Zeus, el rey de los dioses, y guía de los muertos que conducía las almas al inframundo. Esos serían los 12 principales dioses del Olimpo, aunque también vivían allí otros como Asclepio y Hércules, quienes fueron elevados al Olimpo tras morir. También estaban Nike, diosa de la victoria, Hebe, diosa de la belleza, Iris, mensajera de Hera, y varios otros. Además de esas 3 razas divinas que les conté, también tenemos una cuarta raza de divinidades, los daimones, que son espíritus que personifican la condición humana y conceptos abstractos que formaban gran parte del panteón griego de dioses. Sus nombres son simplemente sustantivos en mayúsculas, como por ejemplo, Tánatos, que es muerte. Comencemos con Tánatos, quien era el dios o espíritu personificado de la muerte. Y en el caso de la muerte no violenta, su toque era muy gentil, en comparación con el de sus hermanas, que serían las muertes violentas, y también daimones, que serían las Keres, espíritus de la matanza y la enfermedad. Él era hermano gemelo de Hipnos. Caronte era el barquero de los muertos y un daimon del inframundo al servicio de Hades. Hermes, en este caso, llevaba las almas que estaban en el inframundo hasta su barco. Y Caronte transportaba esas almas a través del río Estigia. Algunos dioses olímpicos o titanes también se consideran daimones, como Evi, Juventud, Menemosine, Memoria, Niki, Victoria, y sus hermanos, Vía, Energía o fuerza vital, Celo, rivalidad, y Kratos, poder. Némesis sería la diosa de la indignación y la retribución por malas acciones, y de la buena suerte merecida. Era la personificación del resentimiento despertado en los hombres por aquellos que cometían crímenes con aparente impunidad, o que tenían una suerte extraordinaria. Hipnos era el dios y espíritu personificado del sueño. Era el hermano gemelo de Tánatos, y vivía en el Erebo, la tierra de la oscuridad eterna cerca de las puertas del sol naciente. Y subía a los cielos todas las noches en la comitiva de su madre, que era Nix. Morfeo lideraba a los Oneiroi, los daimonas de los sueños. Era el mensajero de los dioses, que apareció en los sueños de los reyes en forma humana. Deimos y Phobos eran los dioses o daimonas del miedo. Deimos representaba el terror y el pavor, mientras que su hermano Phobos representaba el pánico, la huida y la derrota. Eran hijos del dios Ares y de la diosa Afrodita, y sembraban miedo junto con su padre por donde pasaban. Existen otros daimones, pero estos serían los principales. Si te gustó y quieres más razas divinas en el canal, coméntalo, deja tu like y comparte el video. Y nos vemos en la próxima. Subtítulos: Adriana Zanotto.